Seguimos recorriendo Polonia en verano para aterrizar en el mágico Torun, una ciudad con un aire que evoca a la Florencia italiana, pero con su propio magnetismo único y tranquilo. Este rincón histórico de Polonia, ubicado a orillas del río Vístula, es un lugar donde el tiempo parece detenerse, permitiendo que la serenidad y la historia se entrelacen de una manera que es difícil de encontrar en las grandes metrópolis. El sol de la tarde tiñe las calles de Torun con un cálido resplandor dorado. Aquí, en este pequeño pueblo de cuento, la vida transcurre a un ritmo pausado, casi como si sus habitantes hubieran decidido no apresurar el paso para disfrutar más plenamente de cada momento. Las campanas de la Catedral de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, uno de los monumentos más impresionantes de la ciudad, marcan el ritmo de los días, resonando sobre los tejados de tejas rojas que se esparcen por el casco antiguo. Las calles empedradas, que han visto pasar siglos de historia, invitan a los visitantes a caminar sin prisa. A cada esquina, la arquitectura gótica de ladrillo rojo se despliega como un libro abierto que cuenta historias del pasado. Edificios medievales perfectamente conservados, como la casa natal de Nicolás Copérnico, se alinean a lo largo de las calles, recordándonos la rica herencia cultural y científica de Torun. Pero aquí, la historia no pesa, más bien, es como una suave brisa que envuelve a todos, creando una atmósfera de calma y reflexión. Por las mañanas, el mercado central cobra vida de manera tranquila, casi susurrante. Los vendedores de flores, con sus pequeños puestos llenos de colores vibrantes, conversan amistosamente con los clientes, mientras los pájaros gorjean desde los árboles cercanos. Los cafés que bordean la plaza principal comienzan a abrir sus puertas, y pronto, las mesas exteriores se llenan de lugareños y visitantes que disfrutan de un café recién hecho o de un trozo de piernik, el famoso pan de jengibre de Torun, cuya receta se ha transmitido de generación en generación. Los pescadores locales, con sus barcas modestas, se deslizan por el agua con movimientos lentos, disfrutando de la paz que ofrece el entorno.
El río Vístula, que ha sido testigo silencioso del devenir de Torun, fluye lentamente, reflejando el cielo y las fachadas de los edificios antiguos en sus aguas tranquilas. A lo largo de la orilla, se pueden ver parejas de ancianos paseando de la mano, mientras los niños corren y juegan, sus risas llenando el aire con una alegría sencilla. El ritmo de vida en Torun es deliberadamente lento. Aquí, no hay lugar para la prisa moderna que invade las grandes ciudades. Las tardes se alargan en las terrazas de los cafés, donde la gente se sienta a conversar, a observar el paso del tiempo, o simplemente a disfrutar del calor del sol en su piel. Es común ver a los vecinos saludarse cordialmente, compartiendo sonrisas y pequeños gestos de camaradería. Esta cercanía, esta sensación de comunidad, es lo que hace de Torun un lugar tan especial para quienes buscan un refugio del bullicio y la velocidad de la vida moderna. A medida que cae la noche, las luces tenues se encienden y las sombras de los edificios se alargan, dando a la ciudad un aire aún más místico. Los restaurantes locales, muchos de ellos situados en antiguos edificios góticos, ofrecen platos tradicionales polacos, como pierogi y bigos, preparados con recetas ancestrales que preservan el sabor auténtico de la región. Las cenas aquí son un ritual, una oportunidad para conectarse no solo con la comida, sino con la historia y las tradiciones que conforman la identidad de Torun. Es en estas horas tranquilas, cuando la ciudad se sumerge en un silencio acogedor, que Torun revela su verdadera esencia. Los adoquines, los muros de ladrillo, los viejos portales, todo parece susurrar cuentos antiguos a quienes se toman el tiempo para escuchar.
Es un silencio que no es vacío, sino lleno de vida, de experiencias pasadas y presentes, de promesas de mañanas igualmente serenas. Vivir en Torun es aceptar la invitación a un estilo de vida que valora lo simple, lo pausado, lo auténtico. Es un lugar donde cada día es una celebración de la hora, donde la historia y la modernidad coexisten en perfecta armonía, y donde la belleza no reside solo en lo que se ve, sino en lo que se siente al estar aquí. Oh my God. Wow. Cada semana te llevaré a nuevos rincones mágicos. Suscríbete a mi canal y dale like para seguir descubriendo juntos las maravillas de Polonia.